Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio de entrevistas magistrales. El día de hoy tenemos otro invitado increíble. Estará con nosotros Carlos Alberto Raimundi, quien es actualmente embajador por parte de Argentina en la OEA, en esta Organización de Estados Americanos. Vamos a estar conversando con él sobre este organismo que ha sido, un organismo muy polémico, y muy cuestionado por jugar también de manera importante hacia la imposición del imperialismo en nuestro continente. Y bueno, Carlos Raimundi es además abogado y es docente universitario, es un político argentino que ha tenido una importante participación como diputado de la Nación en la provincia de Buenos Aires durante varios periodos, siendo el último de 2011 al 2015. Pues bienvenido, querido Carlos Raimundi, nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos el día de hoy. Un gusto muy grande y un honor para mí poder estar conversando, Katia, en este programa tan importante, porque he visto otros entrevistados y la verdad que me honra poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, quisiéramos comenzar, ¿no?, este espacio abordando pues el tema central, que es la OEA. ¿Qué es la OEA? ¿En qué contexto surge? ¿Cuál es un poco su historia y cuáles son los objetivos que le ocupan? Bueno, la OEA nace en 1948, poco tiempo después, y algunos lo atribuyen a ser una de las consecuencias de lo que fue el Bogotazo en ese momento, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, una persona que hubiera cambiado completamente el rumbo del conjunto de América, porque nosotros en ese momento estábamos gobernados en la Argentina por el general Perón, estaba Getúlio Vargas en Brasil con el Estado Novo, estaba el general Ibáñez del Campo en Chile, y un gobierno en Colombia de Eliezer Gaitán hubiera sido una especie de conjunción de la parte norte de nuestro subcontinente y del cono sur desde una perspectiva nacional y popular que probablemente nos hubiera ahorrado muchísimo tiempo en el proceso de liberación que todavía tenemos pendiente. Pero lamentablemente fue asesinado y eso siguió con una conmoción muy grande en Colombia, con regímenes autoritarios y con la incursión de la insurgencia, ¿no?, de la cual hasta en su momento formó parte el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Es decir, y la OEA surge entonces como un intento de estabilización, de organización y de alineamiento de los países de América del Sur y América Central con los Estados Unidos. Es decir, es una de las instituciones políticas multilaterales de posguerra. Ahora, aquí hay un primer problema, que es estas instituciones. La primera fue la Organización de las Naciones Unidas en 1945. En ese momento, la Carta de las Naciones Unidas la firman 50 países o 51 países. Hoy hay 200. En el continente africano, creo que la República de Sudáfrica y Egipto eran dos de los poquitos, si es que había alguno más, estados, y lo digo entre comillas,
independientes o soberanos, porque una cosa es tener el reconocimiento de la ONU, de Naciones Unidas, y otra cosa es ser un país soberano, ¿no? Quiere decir que son instituciones, son organismos que responden a un momento del mundo y de la humanidad absolutamente distinto del actual. A lo que quiero llegar es que tanto la ONU como Naciones Unidas, como el Fondo Monetario, como Banco Mundial, etcétera, son instituciones profundamente anacrónicas, como una primera caracterización. Una segunda caracterización es que tienen una tremenda asimetría al interior de la OEA. Está integrada en este momento por 32 estados, porque no está Cuba, no está Venezuela y no está Nicaragua. Y de esos 32 estados, 2 de ellos, que son los Estados Unidos y Canadá, concentran alrededor entre el 70 y el 80% del PBI de la región. Segundo, forman parte del G7, del grupo de los 7 países más desarrollados que expresan al capitalismo financiero globalizado occidental. Y tercero, forman parte de la OTAN, Canadá y Estados Unidos. Entonces, cuando nos hablan de las Américas como si fuera un conglomerado homogéneo de valores compartidos, yo personalmente, esta es una mirada, yo aquí estoy hablando como compañero de militancia, no como funcionario del gobierno argentino, porque puede haber alguien del gobierno argentino que no comparta estas opiniones, porque es un frente de gobierno amplio. No comprometo al Estado argentino con esto. No comparto en absoluto esa idea del hemisferio occidental o de las Américas. Sí la valoro desde un punto de vista geográfico, hay continuidad geográfica, pero desde el punto de vista político, cualquier tema que uno tome litio, tome agua potable, tome Amazonia, tome biodiversidad, tome cambio climático, las cosas se ven absolutamente distintas. Desde los países de América que forman parte del norte global y los países de América que formamos parte del sur global. Y aquí me voy a tomar un atrevimiento porque es muy feo hablar de un país cuando están las personas de ese país delante, pero yo creo que estamos en un momento crucial de la América que mira desde la perspectiva del sur en términos políticos por el gobierno que tiene México. Porque México es un país que geográficamente y comercialmente forma parte de América del Norte, pero histórica y culturalmente tiene un vínculo tan grande con el sur que cuando tiene un presidente y un movimiento político y social que no solo mira la relación con el norte, sino que también mira desde la perspectiva del sur, eso nos pone en un momento extraordinario a la América que se quiere reconstruir y liberar desde la perspectiva de la agenda del sur. La OEA no representa eso. Porque además hay que tener en cuenta el financiamiento. Es decir, es muy difícil que un país con las apetencias imperialistas que ha tenido históricamente los Estados Unidos y que financia toda una organización y que además concentra, como les decía, alrededor del 70% del PBI de toda esa región, no incida en la voluntad política expresada por los gobiernos de los países más pequeños. Esto no va en detrimento de la dignidad de los países más pequeños, sino que es un dato de la realidad. Entonces, cuando a mí me dicen, la OEA es un organismo democrático porque cada país, los más grandes y los más pequeños, tienen un voto, yo respondo que eso es una apariencia, porque la manera que está condicionada por la economía
por la colonización cultural, por el aparato de prensa, por los mecanismos de financiamiento de las organizaciones que ahora se llaman organizaciones de la sociedad civil, que en muchos casos han servido para desestabilizar a los gobiernos populares. Entonces digo, esa formalidad de un Estado, un voto, queda completamente subsumida en esa otra realidad de la asimetría. Y termino con esto, Katia, que es la cuestión histórica. Históricamente, la OEA tiene muchísimas más sombras que luces, porque como mínimo con el silencio, con la indiferencia, fue cómplice, activa o pasivamente, de invasiones, de golpes de Estado, de asesinatos, de intervenciones. Por lo tanto, a mí me ha tocado representar a la Argentina en un organismo en el que ya no creía antes de venir, y el haber venido y el haber comprobado desde el interior de ese organismo me ratifica en mis convicciones anteriores. Y también por lo que representa la experiencia de haber vivido en los últimos 3 años en los Estados Unidos, cosa que nunca me hubiera imaginado, porque nunca busqué en mi historia política, pero me ha tocado eso, y eso me ha reafirmado en las perspectivas que ya tenía cuando llegué. Y me hice una promesa que la aprendí de nuestro presidente Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner hace su discurso inicial al asumir la presidencia en el año 2003, dice: yo no estoy dispuesto, yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de entrada de la Casa de Gobierno. Yo voy a entrar a la Casa de Gobierno con mis convicciones. Y esa es una máxima que yo me hice al llegar aquí, y creo no haber dejado mis convicciones en la puerta del edificio de la OEA, que, curiosamente, es un edificio hermoso, que tiene alrededor de un siglo, pero que en el patio de entrada tiene nada menos que una estatua muy alta de Isabel la Católica. Es decir, en lugar de estar los emancipadores de América, está la colonizadora, está la conquistadora. Y eso creo que lamentablemente ha teñido la trayectoria de toda esta organización, obviamente adecuándola a las nuevas formas de conquista y colonización, pero que no nos ha abandonado en todos estos años. Sin merece decir una cosa, perdón por una respuesta tan larga, pero sí, la OEA tiene un lugar que vale la pena, que es cuando los grupos de trabajo toman el ejemplo de distintos países y construyen estándares que mejoran los derechos y que influyen en la legislación interna de nuestros países. Es decir, derechos laborales, derechos de género, respeto por la diversidad, condena al trabajo infantil y al trabajo esclavo. Esas cosas, de alguna manera, mejoran nuestra legislación. Pero el otro costado, que es el costado político de la OEA, a mí siempre me pareció, y ahora he comprobado y me sigue pareciendo, deplorable. Para no hablar de la responsabilidad que tuvo la OEA en el golpe de Estado en Bolivia de 2019, que es el último jalón que tiene, ¿no?, de haber sido cómplice de una intervención imperialista. Claro, que vamos a ir entrando ahí, pero bueno, es muy sintomático, ¿no? Todo esto que refiere sobre los símbolos, ¿no? Porque bueno, forma es también fondo al final. O sea, no son cosas ingenuas, ¿no? Las que se ponen, y menos viniendo de Estados Unidos, que tiene un manejo justamente de los símbolos y de las imágenes, que la ha estudiado de manera como muy milimétrica. Y bueno, yo quisiera preguntarle, o sea, en este contexto, que bueno, usted
me gustaría que pudiéramos entrar más adelantito sobre ese tema, sobre el tema de la integración latinoamericana, pero ahora viendo, o sea, este panorama que usted pone, recuperando esta historia, si realmente el proyecto de la OEA o sea, es viable, o si más bien es como un organismo que está destinado solamente al colonialismo y al fracaso realmente de una integración. Mira, con lo que yo te acabo de decir, que yo creo que la América está partida entre la perspectiva del norte global y del sur, con eso te estoy respondiendo que yo no creo en los objetivos, en los propósitos declamados por esta organización. Porque sí creo en la integración, creo en el concepto de multilateralismo, pero es un concepto que hay que tomarlo con pinzas, porque primero, el multilateralismo está en crisis absoluta. Te voy a poner 3 ejemplos. En el año 2021 y 2022, las Naciones Unidas, el principal organismo multilateral del mundo, votó en la Asamblea de Naciones Unidas en favor de levantar el bloqueo de Cuba. 185 votos a favor de levantar el bloqueo. 185. Solo 2 votos en contra, Estados Unidos e Israel. Y el bloqueo no se levantó. Todos los organismos multilaterales, durante la pandemia, le indicaron a los grandes laboratorios que tenían que levantar los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas para garantizar la entrega democrática de las vacunas que habían sido declaradas un bien público universal. Y eso no sucedió, porque el poder de 3 o 4 grandes corporaciones era mucho más grande, mucho más influyente que el poder de estos organismos multilaterales. Y en el caso de la Argentina hay una situación muy particular, que es la de las Islas Malvinas, donde todos los países se han pronunciado mayoritariamente en favor, no, ni siquiera te digo de decir que la soberanía de las Malvinas es argentina, sino de que el Reino Unido se pueda sentar a discutir sobre la disputa de soberanía, y ni siquiera eso se ha logrado. Si nos pudiera ahí, por ejemplo, como para dar un poquito un contexto, ¿cuál es la situación, digamos, de las Malvinas? ¿Qué pasó históricamente y por qué estamos en este momento que se vive? Las Malvinas son parte del territorio argentino porque en la etapa de la colonización hispana hay una bula papal que habla de que todos los territorios que habían sido dominados por España pasan a ser parte de los estados que sobrevinieron a los distintos virreinatos. Lo mismo sucedía con el territorio de Brasil y la conquista de Portugal, y las islas del Atlántico Sur son parte, por una cuestión de continuidad geográfica y inclusive de contigüidad geológica, son parte del territorio argentino. Bueno, tenían un gobernador argentino hasta el año 1833, y en el año 1833 vino una fragata que ocupó del Reino Unido, que obviamente tenía el dominio de los mares en ese momento, y ocupa ese territorio por la fuerza y implanta una población británica. Imagínate que es uno de los 17 o 18 enclaves coloniales que todavía hay en el mundo, de los cuales el 90% pertenece al Reino Unido, y bueno, y la Argentina está reclamando desde hace 190 años la soberanía sobre ese territorio. Tal es así que todos los países latinoamericanos, la comunidad africana, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, tratan de forzar al Reino Unido, y hasta ahora no lo hemos logrado, pero indudablemente son islas
eh, argentinas. Porque no quiero ser deshonesto intelectualmente, en el año 82, 1982, la dictadura militar de la Argentina, que era una dictadura empresario militar, digamos, no era una dictadura solo militar, era una dictadura donde los militares eran el brazo ejecutor de un proyecto económico que estaba impuesto por la burguesía transnacionalizada que dominaba en ese momento la economía argentina. Ocupan militarmente el territorio de las Islas Malvinas y entonces llega la flota real del Reino Unido y nos gana la guerra. Ahora, esa fue una guerra ilegítima, porque entonces los británicos dicen, ustedes ya perdieron la guerra, no tienen más derechos, pero hay un tema central, que la dictadura, antes de hacer la guerra con los británicos en el año 1982, hizo la guerra contra el pueblo argentino, hizo un genocidio contra el pueblo argentino, que mató más de 30.000 personas y las hizo desaparecer, y robaban bebés de las mujeres que quedaban embarazadas o que estaban embarazadas en cautiverio, y que arrojó cadáveres de gente viva al océano. Esa dictadura fue la que hizo esa guerra, no fue el pueblo argentino. Por eso cuando el pueblo argentino se libera de esa dictadura, retoma la lucha pacífica por la soberanía de las Islas Malvinas. No sé si con esto de alguna manera queda claro. Pero bueno, la respuesta, Katia, a tu pregunta es que no. Tú sabes que en este momento la OEA tiene un secretario general muy histriónico que se llama Luis Almagro, responsable del golpe en Bolivia, responsable del silencio frente a la persecución de Lula, frente al exilio de Rafael Correa, etc. Y hay quienes creen que si Almagro se va, la OEA puede retomar una senda de representación de los intereses del continente. Yo personalmente creo que no es un problema de cuál es la personalidad del secretario de la OEA transitoriamente, sino que es un problema estructural que responde a las causas que te decía. Por eso yo creo en otros mecanismos de integración y no en este. Sí, y bien, esto que usted está describiendo realmente nos lleva a reflexionar lo que pasa también en la implementación de esta llamada democracia formal, ¿no? Que es una democracia realmente basada en números, ¿no? Matemática, pero que tiene poco que ver con la realidad. Usted dice, estamos en un organismo donde se supone que tenemos un país, un voto, ¿no? Y que todos hay una simetría en la participación, pero por debajo hay una realidad que es la que finalmente define, ¿no? Es una realidad económica, porque no todos los países, o sea, aunque es un voto, un país, pero cada país también representa una suma de, digamos, de poderes, de transnacionales, de mercado, o sea, se mueve mucho por debajo de ese voto, que al final termina minando las decisiones también en los otros países. Entonces, se juega mucho en esta definición de la democracia que en general maneja mucho la modernidad, de que la democracia pues es cuantitativa, ¿no? Y pareciera, o sea, hay un manejo de la información que es como de vitrina, ¿no? O sea, de poner una vitrina muy bonita y aparentemente estamos ante una igualdad de condiciones, pero en realidad se mueve todo bajo otro tipo de mecanismos. Y bueno, esto que usted comenta, ¿no? O sea, 180 y tantos países votan a favor de quitar el bloqueo en Cuba, que esto es, digamos, una injusticia histórica, ¿no? Escandalosamente histórica de genocidio, y dos países, pero son dos países con características muy particulares, ¿no? O sea, con un poder económico impresionante y con un poder militar también impresionante, ¿no? Entonces,
por un lado se nos juega en el manejo del discurso de que hay una racionalidad, de que hay realmente una pretensión de bondad, de justicia, pero en el fondo eso no lo vemos. O sea, en el fondo lo que prima es una coerción por la fuerza. O sea, el discurso es solamente esa vitrina y lo que está realmente decidiendo son los cañones por debajo, ¿no? O sea, es una racionalidad muy de la guerra, es una lógica de la guerra la que está debajo de este tipo de instituciones. Y a mí me gustaría como que nos ayudara como a pensar, a reflexionar sobre ¿cómo podríamos trabajar, o sea, a nivel de transformación? O sea, que es un poco un sueño, pero soñemos, porque también de eso se trata, construir la historia. ¿Cómo se podría descolonizar, ¿no? Poner en otras claves este tipo de organizaciones internacionales, multilaterales, para que efectivamente se pudiera vivir un diálogo, o sea, un diálogo intercultural, un diálogo además intercivilizatorio, porque son civilizaciones las que están ahí también jugándose y que eso normalmente no se lo pone con todo el foco que se debería, porque pareciera que son países. Pero no, o sea, son concepciones de vida las que están ahí en juego y eso nunca aparece porque el tablero sobre el que está puesto todo es el tablero moderno, occidental, europeo, norteamericano y sobre ese tablero es que siempre tenemos que jugar. Por eso yo creo que el primer paso es tratar de desmontar las piezas con que está armado ese tablero. Y desentrañar los mecanismos de cómo funciona y detectar las trampas intelectuales a las que estamos sometidos para aceptar presupuestos lógicos que lo único que hacen es justificar el poder de los poderosos y legitimar nuestra esclavitud, nuestro sometimiento. En primer lugar, es cierto, nosotros heredamos la concepción democrática nacida en la modernidad. Y esa concepción nos habla de una suerte de división de poderes, como si eso implicara un equilibrio de fuerzas, pero que era válido en el momento histórico cuando esa concepción de la república que incorpora la modernidad, república como división de poderes, era la manera que tenía el sistema de gobierno de responder o de prevenir los abusos del monarca, del poder concentrado. Pero resulta que el capitalismo evoluciona de tal manera en estos 2 siglos y pico que van de la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos, que son más o menos contemporáneas, en adelante, que los abusos de poder que le impiden al pueblo liberarse, emanciparse, ser protagonista de sus propios derechos, construir sus propios paradigmas de vida, ya no vienen de los abusos del Estado, sino que vienen del poder financiero privado, que utiliza al Estado como herramienta. Entonces, traslademos eso al día de hoy. Miren, en Argentina estamos cumpliendo 40 años desde que se termina la última dictadura, en el año 83, hasta ahora, 40 años, que digamos, la propaganda oficial, el discurso más cotidiano, los nombra como 40 años de democracia. Yo entiendo que esa es la manera de resumirlo como contrafigura de la dictadura. Pero no estamos en una democracia plena. Estamos en una democracia completamente controlada y tutelada, porque la democracia, entendida como el poder del pueblo, es mucho más que ausencia de dictadura. Es como pensar que la salud es únicamente no tomar remedios.
no tomar medicinas. No es así. Porque si fuera así, O que el cese al fuego es la paz. exactamente, que la paz, exactamente. Por eso estamos ante una guerra que no se expresa únicamente a través de instrumentos de intervención militar o de violencia física o de despliegue armamentístico. Esa es una parte, pero la guerra es mucho más profunda y mucho más compleja y mucho más multidimensional que esa idea. Pero en Argentina hace 40 años que estamos votando y hemos atravesado crisis muy profundas y las hemos superado sin infringir la ley. Ahora, entonces yo digo, si hemos votado, y a pesar de que hemos votado, nuestro pueblo está más pobre, nuestro pueblo está más endeudado, y nuestro pueblo tiene mayor cantidad de gente en situación de calle, por ejemplo, desamparada, siendo pueblos riquísimos, ¿no? Con una riqueza natural extraordinaria y teniendo todos los elementos esenciales para vivir bien. Entonces uno dice, pero claro, entonces, si fuera legítimo ese sistema de voto, uno diría, pero si la gente vota y al mismo tiempo está más pobre, quiere decir que la gente vota ser más pobre. Quiere decir que la gente vota tener crisis. No, no es así. Quiere decir que esa democracia procedimental, esa democracia procesal, ha sido durante todos estos últimos tiempos mucho más permeable a la incidencia del poder real que a la incidencia de la voluntad popular. El pueblo vota prosperidad, vota liberación, y la realidad indica que eso va en el sentido contrario. Entonces quiere decir que ese sistema de votación no, podría decir no sirve, pero para ser un poquito más benévolo, diría no alcanza para esos propósitos, sino que al sistema de voto, que además cada país pone su propio sistema, no hay un modelo que pueda servir a todos, hay que combinarlo con instituciones de poder popular, con instituciones de democracia participativa, para que realmente la voluntad popular se convierta en decisiones de gobierno, en decisiones de la autoridad pública. Porque, y tú fíjate que en los 3 primeros lustros de este siglo que tuvimos la coincidencia, la contemporaneidad de varios líderes populares en la región, ¿qué hizo el imperio? Los estigmatizó diciendo que eran gobiernos populistas. Y yo, no solamente que no, esto también es una opinión personal, no solamente que no quiero responder a eso en términos defensivos, sino que quiero responder con orgullo de esas experiencias populares. Porque lo que hicieron esos liderazgos fue acortar la distancia entre la voluntad popular y la decisión política. Porque si no, tenemos una voluntad popular y una decisión política que es completamente... Fíjate cómo será de falso el concepto de democracia representativa. ¿Cuál es la sede de los representantes del pueblo? El Parlamento, el Congreso. Allí están los representantes. Están vallados, la gente no puede entrar, cuando sale un diputado se tiene que proteger de que la gente no lo ataque. Está totalmente interrumpida esa representación. Quiere decir, no es auténtica, no es verdadera. Y tenemos que repensar ese modelo de democracia. Otra cosa, como tú decías, que el imperio, como tiene todo el poder, porque tú fíjate qué trampa, ¿no? Cuando llegan los gobiernos populares, tienen que resolver urgencias. Están
compelidos a resolver urgencias populares de la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad. El imperio no, el imperio tiene tiempo de planificar. Entonces, cuando se dio cuenta de que el costo de financiar dictaduras explícitas era demasiado caro, era demasiado alto, comenzó a elaborar la doctrina de los golpes institucionales. Y esa doctrina se alimenta de la formación de jueces, de la formación de empresarios, de la formación de académicos, de la formación de dirigentes sindicales y la formación de dirigentes políticos y empresarios, de tal manera de no necesitar la dictadura militar para cumplir exactamente los mismos objetivos en términos de proyecto de sometimiento social. Entonces, nosotros, en la Argentina, por ejemplo, pero veo que sucede y que se extiende a otros países, pero no quiero hablar de otros países, quiero hablar del mío, desde el mío. Tú sabes que la independencia del Poder Judicial surge también en la modernidad, porque los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, de la cual surgen el resto de las constituciones de América, ¿qué era lo que decían en ese momento? Decían, cuidado, necesitamos un poder ejecutivo votado por el pueblo, necesitamos un poder legislativo votado por el pueblo, pero mucho cuidado que no vaya a ser que la tiranía que venía del monarca ahora venga de las mayorías populares y afecte nuestros intereses. Entonces tenemos que reservarnos un poder que no sea mayoritario, que no venga del pueblo, y ese es el Poder Judicial, que tiene la capacidad, o mejor dicho, la facultad institucional o constitucional de ser el último intérprete de la legalidad de las leyes. Entonces, cuando hay una ley venida de la soberanía popular que a ese pequeño grupo de magistrados judiciales no les gusta, la declaran inconstitucional. En definitiva, termina gobernando la misma élite minoritaria. Y cuando no le gusta un gobierno, lo persigue porque además está el poder mediático. Hay una especie de conjunción, ¿no?, de poder mediático, poder financiero y poder judicial para estigmatizar y conseguir el escarnio, el linchamiento de los líderes populares. Bueno, bajo ese sistema estamos. Entonces, lo primero que hay que hacer para iniciar el camino de la descolonización es entender cómo funciona este modelo y la cantidad de trampas a la que está sujeto. Entonces, ahora viste que está de moda el discurso de la libertad individual, que no es la expresión de la singularidad de cada uno, sino que es el individualismo. Porque la singularidad es decir, yo tengo una personalidad, elijo mi plan de vida y lo incorporo a un proyecto colectivo. El individualismo es al revés, es decir, yo primero y lo demás no me importa. Mientras yo esté integrado, que el otro sufra, no me interesa. Entonces, cultivan este discurso de la libertad. Entonces, nuestra Constitución dice que la gente es libre de acceder a la universidad, que la gente es libre de viajar al exterior del país. Pero resulta que si yo tengo un niñito de 7 años que está mal nutrido y que está en la esquina de una calle céntrica en Buenos Aires, en un semáforo, tratando de conseguir una moneda a cambio de limpiar el parabrisas de un automóvil, ¿qué importa que yo tenga una ley que dice que ese chico es libre de entrar a la universidad si ese chico está privado de la libertad desde su nacimiento porque no pudo tener las mínimas herramientas para desplegar su plan de vida? Ni él, ni su familia, ni su mamá, ni su papá, no tuvo una escuela, no tuvo un guardapolvos, no tuvo un mantel. Bueno, entonces todas estas trampas intelectuales son las que tenemos que desmontar para empezar a desarrollar el modelo de la descolonización. No, ha dado una respuesta, que me da como para quedarnos a conversar mucho tiempo.
y bueno, yo quisiera resaltar algunos temas. Esto que usted, esta distinción que usted ha hecho sobre el individuo y la singularidad me parece esencial, es algo que también venimos pensándolo desde hace tiempo, porque bueno, pues se habla tanto de los derechos individuales, pero los derechos individuales nos van llevando a una visión cada vez más egocéntrica, en lugar de que vayamos pensando en cómo vamos construyendo esta comunidad, porque la vida solamente es posible en comunidad. Y bueno, esto nos sitúa realmente en otro paradigma de pensamiento que yo creo que hay que ir trabajando. Pero hay otro tema también que es esencial en lo que usted ha dicho, que es, bueno, volvemos a esta visión formalista y no sé qué le pareciera a usted hablar, o sea, no estamos, como se dice, en una dictadura, ¿no? O sea, hay votaciones y demás, pero es como una dictadura de otro tipo. Franz Hinkelamer, bueno, este filósofo, pensador latinoamericano nuestro, que publicó un libro que se llamaba justamente El totalitarismo del mercado, ¿no? O sea, como esta nueva manera de entender el totalitarismo que aparentemente no existe, o sea, porque justamente lo que se nos vende, ¿no? En el mundo neoliberal es que todo es libertad, es el mundo libre, ¿no? No hay que intervenir tanto porque la armonía se va a dar justamente en la medida que cada uno busque su propio interés en el egoísmo y que bueno, hay que dejar que opere el mercado libremente. Pero ese mercado en realidad no opera libremente, ¿no? Hay voluntades atrás, hay intereses económicos, hay pujas políticas, hay un poder que finalmente se va construyendo detrás de ese telón que no se ve. Y realmente podríamos hablar de una nueva dictadura. Eso es una dictadura con cara amable, con rostro amable, con aparador eh, bello y deslumbrante, pero que sigue ahí manejando los verdaderos hilos. O sea, este mercado que decide sobre la vida y sobre la muerte de la gente, ¿no? Esto que usted comenta, ¿no? Tenemos, sí, unas leyes que dicen que todos tenemos acceso libre, ¿no? A la universidad, pero que en última instancia hay gente que come menos y eso significa estar menos nutrido y eso significa desarrollar menos las capacidades intelectuales también, porque no es que, digamos, los pobres no sean inteligentes, ¿no? Es que están con la mente y con toda la vida encaminada a poder sobrevivir. Entonces, eso simplemente ya te pone en una desventaja que es una desventaja real. O sea, no puedes llegar a un examen, ¿no? A competir con el hijo de un obrero, ¿no? Mal alimentado, con el hijo de una persona que ha tenido todas las facilidades durante toda su vida. Entonces, al final, ¿quiénes son los que ocupan los lugares? ¿Quiénes son los que ocupan los puestos? Entonces, tenemos que ir cambiando completamente la clave en la cual entendemos esa libertad, que no es una libertad vacía, formal, sino que tiene que estar llena de contenido, tiene que convertirse realmente la vida en derecho y ya no, como decía otro pensador que invitamos aquí, que teníamos que cambiar, dejar de pensar en las oportunidades, ¿no? Y convertir todas estas iniciativas realmente en derechos humanos. Entonces, yo no había escuchado realmente una definición, una explicación más clara y más cabal de lo que hoy se le llama lawfare o guerra judicial, que esta que usted ha elaborado ahorita, porque estamos ahí también metidos. En México, el poder judicial es un poder que no se ha podido tocar durante este sexenio y que sigue ahí y que vamos a pujar, porque eso es digamos, la profundización de la cuarta transformación tiene que ir hacia allá. El poder judicial tiene que ser elegido por el pueblo también. Y en esa medida iremos acortando, ¿no? Esas distancias. Absolutamente. Bueno, lo que pasa, Katia, que tú abres un abanico tan grande de conceptos y de ideas. Entonces, voy a tratar de ser muy sintético.
Porque sigo insistiendo en la necesidad de seguir desentrañando cómo funciona este sistema, cómo nos entrampa culturalmente este sistema. La independencia del Poder Judicial, según ese discurso formal y del Poder Oficial, es una de las garantías del funcionamiento de la República. Ahora, tú fíjate una cosa, en la Argentina, no sé cómo será en México, el Poder Judicial es vitalicio. Es decir, a ti te nombran juez y estás durante toda la vida. Ese es un signo de la monarquía, no es un signo de la República. Además, se va heredando, hay una especie de familia judicial. El hijo del juez es el próximo juez y es el que ingresa sin examen al Poder Judicial, ¿no? El nepotismo es otro signo de la monarquía, no de la República. El decidir un poder minoritario sin la legitimidad de la soberanía popular es otro signo de la monarquía. Tú sabes que la sede del Poder Judicial es el Palacio de Tribunales en Buenos Aires. El palacio era la sede del rey, no del gobernante democrático o republicano. Y sin embargo, es decir, y además tú sabes una cosa, en Argentina no pagan impuestos, que es el otro punto, porque ¿qué hacía el monarca? Imponía las contribuciones a los vasallos, pero él no estaba exento, digamos, hacía la ley, pero no estaba involucrado en la ley. Ese es el Poder Judicial, que es simbólicamente la garantía de la democracia, cuando es exactamente lo que expresa todo lo contrario. Entonces, estas son las trampas que tenemos. Es decir, el otro gran problema. Por eso estoy absolutamente de acuerdo en que el Poder Judicial tiene que ser elegido por el pueblo, que es una de las reformas que está imponiendo o que le he escuchado en algunas mañaneras a AMLO. Bueno, el otro gran punto es que para la modernidad la felicidad depende de nuestra capacidad de acumular ganancias materiales, de acumular bienes materiales. De esa manera somos felices y nosotros tenemos que construir otro camino hacia la felicidad, otro paradigma de lo que es la diferencia entre el bienestar y el buen vivir, ¿no? Otra de las cosas, el manejo del poder simbólico, que tú decías, esa gran habilidad, esa gran capacidad que el poder real, el poder financiero tiene de establecer las reglas del poder simbólico, y para eso hay que nominar, el que domina, nomina, ¿no? Entonces nosotros estamos atravesando supuestamente la etapa de la globalización. Tú fíjate que la globalización, por la etimología de la palabra, por lo que inspira la raíz semántica de la palabra, inspira, nos remite a la globalidad, a la integralidad. Porque es cierto que hay algunos instrumentos tecnológicos, sobre todo los enter en el sistema financiero para hacer las transacciones o la comunicación. Tú escalas el Everest y estás en la punta del Everest y le puedes mandar una foto a un amigo que está. Ahora, nunca el mundo estuvo más fragmentado. Nunca más fragmentado. Es decir, ¿quiénes son los que tienen acceso a esos bienes tecnológicos? Y entonces tú te das cuenta que es una élite y que el mundo está absolutamente segmentado. Es decir, todo lo contrario de la idea de globalidad que propone el nombre. Otra cosa, ahora estamos ante una disputa geopolítica, pero hasta hace poco tiempo estábamos en el mundo unipolar, un solo modelo para todo el mundo. Y cuando yo les preguntaba, ese modelo en el año 2008, con la caída de un fondo de inversión que se llamaba Lehman Brothers, entra en crisis financiera, que se decía, esta crisis financiera es la peor
o es comparable a la del 1929 de la Bolsa de Wall Street. Cuando yo le preguntaba a mis estudiantes, y además le digo, el mundo, cerca de 8.000 millones de seres humanos, mínimo una tercera parte bajo la línea de pobreza, y alrededor de 1.000 millones, a mí me da pudor hablar en estos términos, porque uno inmediatamente se imagina gráficos o encuestas, estadísticas, y son niños y niñas, alrededor de 1.000 millones que tienen hambre. Ahora, cuando yo le preguntaba dónde está la fuente de la crisis a mis estudiantes, me decían en la caída de Lehman Brothers. No en que un planeta que tiene recursos sobrados para eliminar el hambre, eliminar la pobreza y eliminar la enfermedad, tiene un niño con hambre, no 1.000 millones, un niño. Ahí está la fuente de la crisis. Pero el problema es que simbólicamente, para nosotros la crisis tiene que ver con lo financiero y no con una dimensión humana de cómo concebimos la vida y a partir de esa concepción de la vida, cómo concebir la política, etc. Y lo mismo te podría decir de cómo se resolvió la crisis de la burbuja inmobiliaria cuando surgió en España, todo. Resulta que le sacan la plata a la gente porque el sistema que hace desregula. Dice, el mercado, ¿qué te dice? Yo no quiero, me molesta el Estado, me molestan las leyes, me molestan las regulaciones que tratan de equilibrar, de darle algunos recursos a los más pobres, todo eso me molesta, sáquenmelo. Muy bien. Surge esta burbuja, la burbuja llega a un momento que estalla, le sacan la casa a la gente. Pero después, ¿qué es lo que hacen? La Reserva Federal es la que salva al mercado. ¿De quién es la plata pública de la Reserva Federal? De la misma gente que se había quedado sin casa. Es un sistema que al mismo que perjudica, le hace pagar las consecuencias del sistema. No quiero Estado, no quiero Estado, no quiero regulación, quiero que me permitan girar las utilidades, manejar los recursos financieros, hacer transacciones. ¿Qué es lo que sucede? Se empobrece la gente, se esclaviza la gente y emigra. Y entonces cuando va de un lugar pobre a un país que supuestamente es más rico, ahí vuelve la barrera estatal y le dice, aquí no entra. Ahí vuelve el Estado. El Estado no para esto, pero sí para esto. Todas trampas intelectuales que tenemos que desmontar. Termino con lo siguiente. Tú sabes que en Argentina, cuando ha gobernado el neoliberalismo, nos dicen que el sistema educativo de nuestro país es exitoso cuando el país resuelve bien los estándares de pruebas internacionales que fija el Banco Mundial. Las pruebas PISA se llaman. Yo creo en lo contrario de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una cantidad de chicos en situación de calle que los tengo que traer a la escuela. Los tengo que traer. Después discutimos qué tipo de educación brinda la escuela, pero los tengo que poner dentro de un sistema, porque si no los dejo a la deriva. Cuando los traigo a la escuela, indudablemente ese niño que viene de una familia criado en situaciones de promiscuidad, donde el papá no trabaja y la mamá no trabaja, que no tiene comida, obviamente que me va a bajar el promedio de rendimiento intelectual. Pero me sube lo que yo necesito, que es la inclusión, que es que se sienta parte de un colectivo, que se sienta parte de una comunidad. Aunque, a ver, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando me ponen la prueba del Banco Mundial, voy a bajar el promedio. Sí, pero integré una cantidad de chicos. Tengo que trabajar en ese sentido. Y con relación al tema de la falsa libertad, ¿no? Tú sabes que estamos tan coercionados por este poder simbólico que la jefa de la Comunidad de Madrid, creo que se llama Isabel Ayuso de apellido, de Vox, de la ultraderecha, ganó la elección convirtiendo la libertad, decía, ¿cómo puede ser que los madrileños no tengamos la libertad de salir a tomar cerveza? Y eso lo constituyó en un factor de unidad política. Entonces, la libertad es la ausencia de restricciones para tomar cerveza, cuando para nosotros la libertad es un concepto extremadamente
si tú quieres, en el mejor sentido de la palabra, más complejo, más multidimensional, más integral y mucho más humanista que la cuestión de la libertad de tomar cerveza. Bueno, frente a esas trampas estamos, y por eso me interesan tanto, y soy un seguidor tan grande de tus clases, de los programas, de las charlas magistrales. Por eso es un honor para mí participar, porque cuando yo veo esto, digo, esto es lo que tenemos que expandir por todos lados y traducirlo al lenguaje de calle, a que la gente más simple nos pueda entender, que esa es mi gran obsesión, digamos, salir del mundo académico e integrarnos a la gente, porque si no es con el protagonismo del pueblo, no hay ninguna guerra de élite que se pueda ganar. Las batallas las ganan los pueblos que luchan, y los pueblos luchan antes por desprenderse del condicionamiento intelectual que del condicionamiento económico. Para podernos desprender, desligar, liberar, emancipar de lo económico, primero tenemos que emancipar la cabeza y el corazón. Ay, querido Carlos Raimundi, la verdad que ha sido un deleite escucharlo y se nos ha quedado corta esta hora porque quedaron varios temas que yo quería conversar, pero lo vamos a volver a invitar. Creo que a mí me da mucha alegría encontrarme con personas como usted, que están en esos organismos en los cuales no creemos, que han sido tan cuestionados, tan criticados, porque también estoy segura que hay que dar las batallas a múltiples niveles y tenemos que ir generando entre nosotros una complicidad muy profunda, una complicidad con los pueblos, y en todos los lugares, en todas las trincheras, tenemos que darla. Y que además me queda muy claro que hay pues en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en toda nuestra América del Sur, hay un propósito muy profundo en ir construyendo comunidad, en ir construyendo nuestra América, nuestra Villa Yala, y en volver a encontrarnos en esa integración que es una integración de los pueblos. Si nos pudiera regalar unas últimas palabras para cerrar este espacio. 2 palabras nomás. Primero, que sinceramente yo creo que cualquier batalla que se dé al interior de la OEA es una batalla perdida. A mí este lugar me sirve porque me da un altavoz para comunicarme con mi pueblo, no con mis pares. A mí lo que hago con mis pares me sirve para proyectarlo a mi pueblo. Y segundo, que sí creo contigo que estamos llegando hasta los límites que nos pone el pensamiento estratégico, el pensamiento con esa mirada más profunda de nuestros propios dirigentes. Es decir, por eso tenemos que también trabajar sobre nuestra dirigencia y, llegado el caso, ejercer la dirigencia, porque si hemos llegado a límites que no hemos podido traspasar, es porque hasta ahí nos ha permitido nuestra capacidad de integrarnos, nuestra capacidad de trabajar en conjunto. Por eso, construir y fortalecer estos entramados de lucha descolonial, lucha en el mejor sentido de la palabra, que tiene que ver más con la profundidad que no con la violencia, sino con la profundidad del pensamiento. Nos tenemos que ayudar mutuamente a traspasar esos límites, porque si no hemos ido más adelante es porque estamos presos de esos límites y tenemos que seguirlos rompiendo. Por eso tan valorable toda la lucha que tú haces junto con todo tu equipo y con toda la gente que en el resto del continente, como tú decías, está trabajando en ese sentido. Así que muy, muy agradecido, Katia. Pues un abrazo muy cariñoso y vamos a volver a invitarlo. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.